Hola, muy buenas tardes para todos, amigos y familiares que se encuentran en sus hogares, en los distintos lugares del Valle de Oco. Cada día sentimos un poco más la necesidad de encontrarnos nuevamente y poder abrazarnos. Por el momento estamos imposibilitados, pero no será para siempre. Sé que el proceso que atravesamos nos obliga a fortalecernos en Dios y también nos permitirá valorar aún más nuestras relaciones. Les amamos y están presentes todos los días en nuestras oraciones. Este fin de semana se conmemora mundialmente la Pascua, Semana Santa como se le ha llamado. La gran mayoría de las personas ignora su verdadero trasfondo. Con cierto remordimiento de conciencia se toman un fin de semana para tratar de hacer las cosas bien en sus vidas. Algunos comen pescado y reparten huevos de chocolate escondidos por un conejo de Pascua. A decir verdad, nada de esto tiene relación con la Pascua. La Pascua es la ceremonia de salvación mediante la cual Dios salvó a su pueblo de la 10ª plaga de muerte sobre los primogénitos y les entregó la libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Al sacrificar un cordero perfecto, con la sangre debían pintar el dintel de la puerta. Cada hogar que tenga la protección de la sangre del cordero se salvaría de la muerte. Mientras se acercaba a la fiesta en el que el pueblo judío celebraría la liberación de Egipto, Jesús llegó a Jerusalén a participar de la Pascua. Todos los judíos iban a Jerusalén a celebrarla. Pero debemos saber que no es casualidad que durante la Pascua Jesús, llamado en otras oportunidades el Cordero de Dios, sea crucificado. Así como los judíos mediante la sangre de un cordero celebran la libertad de la esclavitud, nosotros mediante la sangre de Jesús celebramos la libertad de la esclavitud del pecado y nuestro destino de muerte. Jesús es nuestra Pascua. En Él encontramos salvación, su sangre nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. Un hombre judío de la región campestre de Cirene, al norte de África, emprendió su viaje a Jerusalén. Como todo judío, veía la necesidad y la obligación de participar de la fiesta de la Pascua. Sabemos por los datos que nos entrega la Biblia que tenía hijos y tenía esposa, pero posiblemente viajó solo. Su nombre es Simón. Luego de un largo viaje entró en la ciudad de Jerusalén. La gran cantidad de gente y la presencia de soldados romanos era algo prácticamente normal, pero algo le llamó la atención, algo despertó su curiosidad. Una gran multitud gritaba e insultaba, mientras otra parte de la multitud lloraba desconsoladamente. ¿De qué se trata?, se preguntó Simón. Al acercarse, se encontró con una escena estremecedora. 3 hombres llevaban cada uno en sus hombros una pesada cruz de madera. Uno de los 3 hombres llamó aún más su atención. Tenía en su cabeza incrustada una corona de espinas, torturado, escupido y basureado más que cualquiera. Su rostro estaba completamente ensangrentado y tan desfigurado que quizás si lo hubiese conocido, nunca hubiese reconocido quién era. Al pasar enfrente de él, el rey de los judíos, como todos lo llamaban, se desmoronó exhausto de tanto castigo y cayó a sus pies. Los soldados romanos tocaron su hombro y le dieron la orden de que ayude a llevar la cruz de Cristo. Al parecer, se resistió en primera instancia, pero los soldados lo obligaron a que la lleve. Tomando Simón la cruz llena de sangre de Cristo, la cual se impregnaría en su piel, en su pelo, en su ropa, en sus manos, le ayudó a llevar su carga hasta el monte Calvario, donde sería finalmente crucificado.
Esta historia la encontramos en Mateo 27:32. Dice así: cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a éste obligaron a que llevase la cruz. Es posible que Simón nunca antes hubiese visto a Jesús. Seguramente sí escuchó hablar de él, pero ese encuentro casual e inesperado y desafortunado cambió su vida y la de su familia para siempre. Porque un encuentro con Jesús, sin importar la circunstancia, aún quizás en contra de tu voluntad o en contra de tus intenciones, te cambia la vida. Siempre encontrarse con Jesús te cambia la vida. He escuchado muchos testimonios de personas a lo largo de mi vida que no querían tener ningún contacto con Jesús. Algunos de ellos lo ridiculizaban cada vez que podían, pero es Jesús quien te llama, es Él quien se acerca, es su amor quien te busca. Por eso Juan 15:16 nos enseña: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Sea por curiosidad o por santa casualidad, cuando te encuentras con la cruz, jamás seguirás siendo la misma persona. Hoy, en circunstancias adversas y desafortunadas, muchas personas, probablemente por curiosidad, querrán conocer más de Jesús. Esta es tu oportunidad para mostrarlo. Es posible que debido a todo lo que vivió Simón en el trayecto hasta el monte donde sería crucificado Jesús, lo llevó a creer en Jesús. Posiblemente recibió algún azote de más, escupitajos que iban dirigidos hacia Jesús, insultos por doquier, humillaciones, pero todo lo que vivió en aquel monte a los pies de Jesús impactó profundamente su corazón. Simón sería transformado, nunca más sería el mismo, su familia sería transformada, sus amigos serían transformados al contar aquella experiencia. No se sentiría digno de haber compartido la cruz del Señor, del Mesías de Israel y del mundo, pero agradecería a Dios el Padre por aquel privilegio. La Biblia nos da algunos detalles más adelante y nos dice que su hijo Rufo sería llamado al ministerio y su esposa sería destacada por el apóstol Pablo más adelante. Pablo los menciona en Romanos 16:13. Les mando saludos a Rufo, que es un distinguido servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como un hijo. Simón buscaría a Jesús una vez descubierto que había de resucitar y que aparecería a los apóstoles, o quizás el mismo Señor se le hubiera manifestado en sueños o en visiones a aquel hombre. Pero desde luego, Simón no fue elegido al azar, sino que antes de nacer había sido elegido para llevar la cruz de Jesús, y con Jesús, en la que salvaría a la humanidad. Sería un hermano recibido fraternalmente en la iglesia, quizás años después. Esta historia que les cuento podría ser la historia más aproximada de la vida de Simón de Cirene. Me gustaría concluir con dos enseñanzas. La primera es que Simón nos representa como seguidores de Jesús. Llevar la cruz, que Él lo hizo en un sentido literal, nosotros tenemos esa orden de Jesús, pero llevar la cruz es un mandato de Jesús para todo cristiano. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no es algo opcional para los más comprometidos. Esto no es solo para el pastor, esto no es solo para su familia, no es para el liderazgo exclusivamente.
Esta es una orden para todo hijo de Dios, todo seguidor de Jesús. Si te preguntas si estás dispuesto a tomar su cruz, considera lo siguiente. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo si esto significa perder a alguno de tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo si esto significa alejarte de tu familia? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo si esto significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo si esto significa cortar relaciones que no son de bendición? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu trabajo? ¿O estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu vida? Si observas las preguntas como están redactadas, estar dispuesto, seguir a Jesús no significa necesariamente que todas estas cosas van a pasar, pero estar dispuesto a tomar su cruz, si llega un punto en tu vida donde te enfrentes a una elección, Jesús o las cosas que te gustan, Jesús o las comodidades, ¿qué elegirías? El compromiso con Cristo significa tomar su cruz cada día, renunciando a las esperanzas, a los sueños, a las posesiones, incluso la propia vida si es necesario por la causa de Cristo. Solo si voluntariamente tomas tu cruz puedes ser llamado su discípulo. La recompensa realmente vale la pena. Jesús siguió su llamado de muerte a sí mismo. Tome su cruz y sígame, con el don de la vida en Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Segundo punto para terminar, tu vida puede cambiar en un día. Cuando Simón de Cirene despertó aquel viernes, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Pero para cuando se acostara al final del día, sabría que había sido un día en el que había cambiado su vida. En un solo día había pasado de la ignorancia del Señor al conocimiento de Él, de la indiferencia a la fe. ¿Qué había producido ese cambio? Había estado ante la cruz. La cruz produjo ese cambio en su vida. Les pregunto a ustedes que están en sus casas, ¿cuántos han experimentado los cambios que produce estar ante la cruz? ¿Cuántos pueden testificar los cambios que produce la cruz? Tú debes ser quien le muestre a algún familiar o amigo el poder de la cruz. A través de ti, muchos pueden pasar de la indiferencia a la fe. Bendiciones para todos.